Justine o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. Sexta parte. Nada más agreste que aquellas soledades. No se veía ni una casa por los alrededores. La más próxima estaba a unas 6 leguas de allí, y una gran extensión de bosque rodeaba el convento por todas partes. La casa se hallaba en una hondonada, y era debido a ello por lo que perdí de vista el campanario al atravesar el llano. La cabaña del hermano jardinero se apoyaba contra la parte interior de los muros del convento, y hacia allí me dirigí antes de entrar. Pregunté al santo ermitaño si estaba permitido ver al prior. Me pregunta qué es lo que deseo. Le doy a entender que mis deberes religiosos me guiaron hasta tan piadoso retiro y que todas las dificultades que había tenido para llegar hasta allí hallarían pronto consuelo si me permitiesen arrodillarme por un momento ante los pies de la Virgen y los del santo director de la casa en la que se encontraba la milagrosa imagen. El fraile me invita a pasar y a descansar un rato. Entra al convento. Como ya era de noche y los padres estaban cenando, tarda un tiempo en volver. Lo hace en compañía de un religioso. «Señorita, este es el padre Clemente», me dice el hermano. «Es el ecónomo de la casa y viene a comprobar si el motivo de vuestra visita es lo suficientemente valedero como para interrumpir al prior». El padre Clemente era un hombre de unos 45 años, muy obeso y de elevadísima estatura. Su mirada hosca y feroz y su voz ronca y áspera, lejos de consolarme, más bien me hicieron temblar. Casi sin quererlo, me estremecí y sin que pudiera evitarlo me vino a la memoria el recuerdo de mis pasadas desventuras. «¿Qué es lo que deseáis?», me dijo aquel monje en un tono de extrema dureza. «¿Os parece hora de venir a la iglesia? Tenéis todo el aspecto de una aventurera». «Santo varón», dije prosternándome, «pensé que a cualquier hora es buena para visitar la casa de Dios. He venido casi corriendo desde muy lejos, movida por el fervor y la devoción. Quisiera confesarme, si fuese posible. Una vez que haya desnudado mi conciencia, podréis determinar si soy o no digna de arrodillarme ante la imagen milagrosa que custodiáis en vuestra santa casa». «Pero es demasiado tarde para oír confesiones», dijo el monje algo más suavemente. «¿Dónde pasaréis la noche? No tenemos sitio para alojaros. Es mejor que volváis por la mañana». Tras oír estas palabras, le expliqué las razones que me habían llevado hasta allí, y sin darme ninguna respuesta, volvió al interior para informar al prior. Algunos minutos después, oí que se abrían las puertas de la iglesia y el prior, dirigiéndose a la cabaña del jardinero, me invitó a entrar con él al templo que acababan de abrir para mí. El padre Rafael, a quien os describiré de inmediato, tenía la edad que me dijo la pastora, pero aparentaba tener unos 10 años menos. Era muy alto y delgado. Su rostro reflejaba dulzura y espiritualidad, y hablaba muy bien el francés, aunque con un leve deje italiano. Era tan amanerado y solícito en sus apariencias como cruel y sombrío por dentro. «Hija mía», me dijo gentilmente el religioso, «aunque no es el momento indicado y no tenemos costumbre de recibir a estas horas, oiré vuestra confesión y buscaremos los medios necesarios para que paséis bien la noche y mañana podáis visitar a la santa imagen que custodiamos». Después de decir esto, el monje encendió algunas lámparas en torno al confesionario, me indicó que fuese allí
y tras ordenar al fraile que se retirase y cerrar todas las puertas, me dijo que podía confiar enteramente en él. Ya repuesta del temor que me había inspirado el padre Clemente, cuando me encontré frente a un hombre que parecía tan amable, me postré a sus pies y le abrí enteramente mi alma, con la ingenuidad y la franqueza que me caracterizan. Le confesé mis pecados y todas mis desgracias sin ocultarle nada, incluso la humillante marca que el execrable Rodin había grabado en mi espalda. El padre Rafael me escuchó atentamente y me hizo repetir ciertos detalles, manteniéndose siempre atento y en una actitud piadosa. No obstante, pude advertir que las principales preguntas giraban permanentemente en torno a las siguientes cuestiones: si era cierto que era huérfana y originaria de París, si estaba segura de que no tenía parientes, amigos ni protección alguna, y si mantenía correspondencia con alguien, si sólo le había confiado a la pastora mi deseo de ir al convento y si habíamos quedado en vernos a mi regreso, si conservaba mi virginidad y no tenía más de 22 años, si era realmente cierto que no era perseguida por nadie y si alguien me había visto entrar en el convento. Yo respondí todas aquellas preguntas con total ingenuidad. Pues bien, me dijo el monje mientras se ponía de pie y me cogía de la mano. Venid, hija mía, es demasiado tarde para que visitéis a la Virgen esta noche. Os procuraré el dulce consuelo de llevaros a los pies de su imagen, pero antes debéis cenar y dormir. Mientras decía esto, me condujo a la sacristía. ¿Cómo? Le dije entonces sin poder controlar mi inquietud. ¿Cómo, padre mío? ¿Me lleváis a vuestra casa? ¿Dónde si no, encantadora peregrina?, me respondió el monje abriendo una de las puertas del claustro que daba a la sacristía y entrando dentro de la casa. ¿Qué? ¿Tenéis miedo a pasar la noche con 4 religiosos? Ya veréis, mi ángel, de beatos tenemos solo el aspecto y sabemos muy bien cómo divertirnos con una bella novicia. Estas palabras, dichas por el monje sin dejar de apretarme en uno de los lugares que, por pudor, me abstengo de nombrar, me hicieron estremecer hasta lo más profundo. Oh, justo cielo, me dije a mí misma, una vez más seré víctima de mis buenos sentimientos. Mi deseo acercarme a lo más sagrado de la religión va a ser castigado como si fuese un delito. Seguíamos avanzando en la oscuridad. La respiración del monje se aceleraba cada vez más y se detenía de trecho en trecho para volver a repetir sus gestos obscenos. Enardecido por el éxito de sus planes, se atrevió a deslizar una de sus manos por debajo de mi falda. Me ultrajó, acariciándome de un modo deshonesto en diversas partes del cuerpo, al tiempo que me obligaba a recibir sus impúdicos besos que me producían horror. «Oh, cielos, estoy perdida», le dije. «Lo siento», me respondió el perverso, «pero ya no es hora de recapacitar». Continuamos nuestra marcha, él cada vez más audaz en sus caricias y yo a punto de desvanecerme. Finalmente, llegamos ante una escalera que se hallaba a uno de los costados del claustro. Rafael me cedió el paso y, como vio que ofrecía resistencia, me empujó brutalmente, increpándome de una manera absolutamente cruel y repitiéndome que no era momento para echarse atrás. «Ah, pardiez, pronto vas a ver qué era mejor para ti, caer en un refugio de malhechores o estar entre 4 recoletos como los que ahora van a divertirse contigo». Los motivos que ocasionan mi espanto se multiplican a tal velocidad que apenas me da tiempo para alarmarme con sus palabras. Apenas llegan a golpear mis oídos, cuando ya otras más horrorosas mancillan mis sentidos.
La puerta se abre y veo alrededor de una mesa a 3 monjes y 3 muchachas, todos en un estado absolutamente indecente. 2 de las jóvenes estaban completamente desnudas y se ocupaban en desvestir a la tercera, a la vez que poco les faltaba a los monjes para ponerse en el mismo estado. «Amigos míos», dijo Rafael al entrar, «aquí tenéis a la que nos faltaba. Permitid que os presente un verdadero fenómeno. Aquí tenéis a una Lucrecia que lleva a sus espaldas la marca de las mujeres de mala vida, pero al mismo tiempo lleva ahí», continuó diciendo mientras hacía un gesto tan significativo como obsceno, «la prueba más verídica de su virginidad». Las carcajadas resonaron en todos los rincones de la sala y Clemente, aquel monje que fue el primero a quien vi, un poco ebrio ya, comenzó a gritar que era preciso comprobarlo cuanto antes. Me veo obligada a interrumpir el relato para describiros a las personas que allí se encontraban, intentando ser lo más breve posible, pero imagino que todo ello es lo suficientemente importante como para despertar vuestro interés. Ya conocéis bastante a Rafael y a Clemente, de modo que os hablaré de los otros. Antonino, el tercero de los monjes del convento, era un hombrecito de unos 40 años, seco, delgado, de temperamento fogoso y cara de sátiro, velludo como un oso. Era un libertino desenfrenado que hacía gala de una guasa y maldad incomparables. El padre Jerónimo, deán del convento, era un viejo libertino de 60 años, tan duro y brutal como Clemente, pero cuya inclinación a la bebida era aún mayor. Hastiado de los placeres que permite la naturaleza, este hombre recurría para poder excitarse a prácticas depravadas y ultrajantes. Florita, la más joven de las mujeres, era oriunda de Dijon y tendría unos 14 años. Su padre era un rico burgués de aquella ciudad y fue allí donde la secuestraron los secuaces de Rafael, un hombre con el suficiente poder y buena reputación dentro de su orden como para no privarse de todo lo que pudiera servirle para satisfacer sus desenfrenos. Aquella joven era morena y de rasgos afilados y tenía unos ojos muy bonitos. Cornelia tendría alrededor de 16 años. Era rubia, de rostro muy cautivante, hermosos cabellos, piel brillante y una figura bellísima. Era hija de un comerciante de Auxerre y, seducida por el mismo Rafael, había caído fácilmente en la trampa. Onfalia era una mujer de 30 años, muy robusta y de formas pronunciadas, con un rostro muy agradable y rasgos delicados, un cuello bellísimo y los ojos con la mirada más tierna que se pueda ver. Era hija de un acomodado viñador de Joigny y fue a la edad de 16 años, cuando estaba en vísperas de casarse con un hombre que había asegurado su futuro, cuando Jerónimo logró llevarla a su casa para seducirla con sus artimañas. Tales eran los miembros de la singular sociedad en la que me tocaba vivir. Aquel convento respetable al que tanto había ansiado llegar, esperando encontrar un antro de virtudes, era una auténtica cloaca de impurezas y deshonras. Tan pronto como estuve en medio de ese impúdico círculo, se me dio a entender que lo mejor que podía hacer era imitar a mis compañeras, volviéndome tan sumisa como ellas. «Habéis podido ver fácilmente», me dijo Rafael, «que de nada os serviría intentar alguna resistencia en este refugio infranqueable al que os ha conducido vuestra mala estrella. Habéis sufrido muchas desventuras, y eso puede constatarse fácilmente al oír vuestro relato, pero la más grande de todas no se encuentra aún en la lista de infortunios de una joven virtuosa como vos. ¿Os parece normal ser virgen a vuestra edad? ¿No es tiempo ya de que naufrague vuestra virtud? Aquí tenéis a unas compañeras que, como vos, se anduvieron con melindres al verse obligadas a complacernos, y como finalmente lo haréis vos,
han decidido someterse al ver que su reticencia solo les ocasionaba castigos. En la situación en la que os halláis, Sofía, ¿de qué manera os podéis defender? Deteneos a mirar un poco el abandono en que estáis en el mundo. Vos misma habéis dicho que no os quedan parientes ni amigos. Ahora mismo es como si estuvierais en el desierto sin ningún tipo de recursos, ignorada por el mundo y en brazos de 4 libertinos que con toda seguridad no tienen ningún interés en privarse de vuestros encantos. ¿A quién vais a recurrir estando aquí? Quizá ese Dios a quien acabáis de implorar con tanta devoción y que se aprovecha de ese fervor para luego haceros caer en la trampa. ¿A ese Dios que ofendemos a diario sin temor a su cólera? Ya veis que no hay poder divino ni humano que os libre de nuestras manos, que dentro de las cosas posibles y aun de las milagrosas no existe ningún medio para ayudaros a conservar durante más tiempo esa virginidad que defendéis con fiereza. Nada, en fin, que pueda impedir que os convirtáis en todos los sentidos y de todas las maneras en la presa de los impuros excesos a los que nos entregaremos los 4 con vos. Desvestíos, pues, Sofía, y que vuestro sometimiento os haga merecedora de nuestra bondad, que de inmediato será reemplazada por los más duros e ignominiosos tratos si no os sometéis, castigos que sólo lograrán excitarnos aún más, sin que consigáis poneros a salvo de nuestra intemperancia y nuestras brutalidades. Aquel discurso tan terrible me dejaba sin recursos. Pero, ¿acaso luego no me sentiría culpable si no empleaba a él que me indicaba mi corazón y mi naturaleza misma? Me arrojé a los pies de Rafael y con todas las fuerzas de mi alma le imploré que no abusase de mi pureza. Las lágrimas más amargas bañaron sus rodillas y con todo el patetismo del que era capaz intenté persuadir a aquel monstruo de que desistiese de sus propósitos. Pero aún no había aprendido que las lágrimas constituyen un atractivo añadido a los ojos del delito y del libertinaje. Ignoraba que todo lo que había intentado para conmover a esos bárbaros solo lograría enardecerlos más. Rafael se levantó furioso. «Coged a esta miserable, Antonino», dijo frunciendo las cejas. «Desnudadla de inmediato y enseñadle que entre hombres como nosotros no hay derecho a la compasión». Nervioso, Antonino me cogió torpemente de un brazo y, uniendo a sus palabras y acciones unos espantosos juramentos, arrancó de un tirón mis vestimentas, dejándome desnuda delante del grupo. «Mirad qué bella criatura», dijo Jerónimo. «Que me aplaste el convento si en 30 años he visto algo parecido». «Un momento», dijo el prior. «Pongamos un poco de orden en nuestros actos. Conocéis, amigos míos, cuáles son nuestras fórmulas de bienvenida. Que pase por todas sin excepción y que las otras 3 mujeres permanezcan a nuestro alrededor para atender nuestras necesidades o provocarlas si es necesario. Se forma de inmediato un círculo. Me colocan en el centro y allí durante más de 2 horas fui examinada, observada y palpada por esos 4 libertinos que iban haciendo por turno sus correspondientes elogios o críticas. «Me permitiréis», dijo nuestra bella prisionera, enrojeciendo hasta lo indecible, «que calle una parte de los detalles obscenos de aquella ceremonia. Podéis utilizar la imaginación para representaros todo lo que pueden hacer unos libertinos guiados por su depravación, que ella os muestre, y así los veréis pasar de mis compañeras a mí, comparar, aproximarse, confrontar, hablar, y aun así solo llegaréis a tener una ligera idea de todo lo que ocurrió en esas primeras orgías insignificantes si se las compara con todos los horrores de los que pronto iba a ser víctima». «Vamos», dijo Rafael, cuyos deseos prodigiosamente exacerbados parecían a punto de estallar y exigían darles pronta satisfacción.
que cada uno de nosotros le haga conocer cuáles son sus placeres favoritos. Y el perverso me coloca sobre un sofá en la postura adecuada para satisfacer sus execrables placeres. Antonino y Clemente me mantienen sujeta. Rafael, aquel depravado monje italiano, se desahoga de un modo ultrajante, pero mi virginidad sigue intacta. Era el colmo de la brutalidad. Se diría que cada uno de esos crápulas tenía mucha honra actuar contra la naturaleza, agraviándola a la hora de satisfacer sus indignos placeres. Clemente se acerca a mí, excitado por el execrable espectáculo de su superior y más aún por lo que él mismo hizo al contemplarlo. Me anuncia que él no será más peligroso que su superior y que el sitio en el cual depositará su ofrenda dejará mi virtud intacta. Me hace poner de rodillas delante de él, permaneciendo él en pie y pegándose a mí en esa postura, da rienda suelta a sus pérfidas pasiones en un sitio que me impide durante el sacrificio quejarme de su anormalidad. Y sigue Jerónimo, y elige el mismo templo que Rafael, pero no se introduce en el santuario, contentándose con observar el peristilo, excitado por actos tan primitivos cuya obscenidad es imposible describir. No logra satisfacer sus deseos sino a través de unos medios bárbaros que, transportando a la infancia a la víctima del libertino, le permite gozar al ejercer cierta tiranía que se apoya en algunos razonamientos sofísticos que transmite de un siglo a otro, para desgracia, un odioso mago que aún hace temblar a la humanidad. Ya está bien de preparativos, dice Antonino cogiéndome. Venid, pollita, que os vengaré de las irregularidades de mis cofrades y acabaré de inmolar esa virtud, entregándola a mis excesos. Oh, mi Dios, es imposible describir los obscenos pormenores de su comportamiento. Parecía que este monje era el más libertino de los cuatro, aunque el menos adicto a contrariar los designios de la naturaleza. No se le ocurrió otro modo de aproximarse a ella que romper la uniformidad del culto practicada por sus antecesores y recompensarme con un acto menos depravado, pero que era el que más podía ultrajarme. Ay, si algunas veces mi mente divagaba sobre esos placeres, era porque los consideraba tan castos como el Dios que los había inspirado, otorgados por la naturaleza para servir de consuelo a los hombres y nacidos del amor y de la delicadeza. Muy lejos estaba de creer que el hombre, al igual que un animal salvaje, solo pudiese gozar haciendo sufrir a sus semejantes. Yo pude constatarlo, y con tal grado de violencia que los dolores producidos por el desgarramiento natural de la virginidad fueron los más leves de los que experimenté durante aquella peligrosa carrera. Fue tal la brutalidad con que Antonino me acometió mientras gritaba con furia, explorando torpemente las distintas partes de mi cuerpo hasta herirme, con mordeduras que semejaban las sangrientas caricias de los tigres, que por un momento pensé que era la presa de algún animal salvaje que no se apaciguaría hasta devorarme. Una vez que hubieran acabado esos horrores, sin fuerzas y casi inconsciente, vuelvo a caer sobre el altar en el que había sido inmolada. Rafael ordenó a las mujeres que me curasen y me diesen de comer, pero la furia y la tristeza se apoderaron de mi alma en aquella hora cruel. No podía soportar la horrible idea de que había perdido el tesoro de mi virginidad, por el cual hubiese sacrificado mi vida 1000 veces, y que al fin había sido mancillado por aquellos de los que debía esperar ayuda y consuelo moral. Mis lágrimas brotaron inconteniblemente, mis gritos retumbaron en la sala, me revolqué en el suelo, me tiré de los cabellos y supliqué a mis verdugos que me quitaran la vida, pero aquellos perversos, bastante acostumbrados a escenas como estas, se hallaban más ocupados en experimentar nuevos placeres con mis compañeras que en calmar mi dolor y consolarme, hasta que, viéndose importunados por mis gritos, resolvieron enviarme a descansar en un lugar
desde el cual no pudieran oírlos. Al cabo de un rato vino Onfalia para llevarme nuevamente a la sala, ya que el pérfido Rafael consideró que aún podía servirle a sus caprichos, a pesar del estado en que me hallaba, diciendo que no iba a sacarme de allí hasta que no fuese su víctima una vez más. Se dispuso a ejecutarlo con prontitud, pero como sus deseos necesitaban una mayor excitación, fue sólo a través de los crueles medios utilizados por Jerónimo como logró reunir las fuerzas necesarias para cometer un nuevo crimen. ¡Qué atroz desenfreno, Dios mío! ¿Era posible que aquellos libertinos fuesen tan feroces como para elegir ese crítico momento de sufrimiento moral en el que me hallaba a fin de someterme a tan bárbaro tormento? «Oh, pues claro», dice Antonino cogiéndome brutalmente. «No hay nada mejor que seguir el ejemplo de un superior, y nada es tan excitante como ver a alguien que sufre. El dolor, dicen, predispone al placer, y estoy convencido de que esta joven va a hacerme el más feliz de los hombres. Y a pesar de mi repugnancia, de mis gritos y súplicas, me convierto una vez más en el desgraciado plastrón de los atrevidos deseos de ese miserable. Ya está bien por ser la primera vez», dice Rafael llevándome con él a Florita. «Vamos a acostarnos. Mañana podremos comprobar si esa dulce niña ha sacado provecho de nuestras lecciones». Todos abandonamos la sala. Quedé a cargo de Onfalía. Esta sultana, la mayor de todas, parecía ser la encargada del cuidado de sus hermanas. Me condujo hasta la habitación que compartíamos entre todas, una especie de cuadrado en cuyos ángulos había una cama para cada una de las 4. Habitualmente, uno de los monjes iba detrás de las jóvenes cuando éstas se retiraban, y una vez que entraban en la habitación cerraba la puerta con 2 o 3 cerrojos. Quien se encargaba de ello era Clemente, y una vez allí dentro era imposible salir, ya que en aquella habitación no había más salida que un gabinete destinado a retrete y para nuestro aseo, cuya ventana estaba protegida por una reja, al igual que el sitio en que dormíamos. Por lo demás, no había ningún mueble, salvo una silla y una mesa cerca de la cama, rodeada a su vez por una pobre cortina de algodón, algunos cofres de madera en el gabinete y mobiliario de limpieza. Pero fue al día siguiente cuando me percaté de todas estas cosas. Unas horas antes, demasiado extenuada para ocuparme de lo que me rodeaba, solo pensaba en mi dolor. «Justo cielo», me dije. «Está escrito que ningún acto virtuoso salga de mi corazón sin que le suceda de inmediato una pena. ¿Acaso hice algún mal en querer venir a esta casa para cumplir con mis deberes religiosos? ¿Ofendí al cielo al querer entregarme devotamente a ellos? Oh, incomprensibles designios de la providencia, dignaos por un instante abrir mis ojos, si no queréis que me rebele contra vuestras leyes». Tras hacer estas reflexiones, unas lágrimas amargas cayeron de mis ojos, y en ese estado de desconsuelo me sorprendió el nuevo día. Fue entonces cuando Onfalía se acercó a mi cama. «Querida compañera», me dijo, «vengo a pedirte que tengas valor. Al principio lloré como tú, pero ahora ya estoy acostumbrada y al final tú acabarás siendo como yo. Los primeros momentos son terribles. No solo se trata de la obligación de satisfacer los deseos desenfrenados de esos libertinos, lo cual se convierte en nuestro suplicio, sino también de la pérdida de nuestra libertad, sumado al trato cruel que recibimos en esta infame casa. Los desgraciados gozan al ver el sufrimiento de los demás junto a ellos. A pesar de los agudos dolores que sentía, intenté olvidarme de ellos por un rato, a fin de pedirle a mi compañera que me alertase sobre los males que aún me aguardaban. «Escucha», me dijo Onfalía sentándose cerca de mi cama. «Voy a hablarte con franqueza, pero recuerda que nunca debes abusar de ella. El más cruel de nuestros males, querida amiga,
es la incertidumbre acerca de nuestra suerte. Es imposible decir qué ocurre cuando se abandona este sitio. Tenemos pruebas, las únicas que podemos llegar a tener en este estado de aislamiento, de que las jóvenes pervertidas por los monjes no vuelven a ver la luz. Ellos mismos nos alertan acerca de ello, desde el momento que no nos ocultan que este refugio puede ser nuestra tumba. Sin embargo, no hay año en que 7 u 8 mujeres no salgan de aquí. ¿Se deshacen de ellas? Hay veces que nos dicen que sí y otras nos aseguran que no, pero ninguna de las que se ha ido de aquí con la promesa de que denunciarían esta cloaca de impurezas y de que trabajarían por nuestra liberación nos ha hecho llegar ninguna noticia. ¿Se atenuaron sus quejas y se olvidaron de denunciar o se vieron imposibilitadas de hacerlo? Cuando a las nuevas que llegan les preguntamos sobre las antiguas hermanas, aseguran que no tienen ningún conocimiento de ellas. Entonces, ¿cuál es el destino de esas infortunadas? Es eso lo que nos atormenta, Sofía. Esa fatal incertidumbre constituye el verdadero tormento de nuestros desgraciados días. Llevo 14 años en esta casa y en todo ese tiempo he visto salir a cerca de 50 jóvenes. ¿Qué ha sido de ellas? ¿Por qué, si todas juraron que nos ayudarían, no ha habido ninguna que cumpliese con su palabra? Aquí somos 4, al menos en este cuarto, pero estamos completamente convencidas de que hay una torre similar a esta en la que los monjes tienen encerradas a otras tantas. Así nos lo indican con su misma conducta y sus propios procedimientos. Pero si esas niñas existen, jamás las hemos visto. La prueba más evidente de que existen es el hecho de que jamás servimos a los monjes 2 días seguidos. Ayer nos requirieron, de modo que hoy nos toca descansar, y he sabido que esos libertinos no tienen ni un solo día de abstinencia. Por lo demás, nada consigue librarnos del infame servicio, ni la edad, ni los cambios físicos, ni el aburrimiento o el hastío. Ninguna otra cosa que no sea su capricho determina nuestra retención en esta cárcel en la que es imposible saber de qué manera sacarán provecho de nosotras. Conocí a una mujer de 70 años que se marchó el verano pasado. Había pasado 60 años en este sitio y vio salir de aquí a más de 300 muchachas. Y así como mantenían encerrada a esta vieja, he visto también pervertir a niñas que no tenían más de 16 años. Supe de algunas que se marchaban 3 días después de su llegada y de otras que salían al cabo de 3 o más años. Sobre ello no hay otra regla que su voluntad. La manera de comportarse tampoco significa nada. Hubo quienes ponían el mayor empeño en satisfacer sus deseos y que fueran despachadas al cabo de 6 semanas. Otras, más hurañas y caprichosas, fueron sin embargo retenidas durante muchos años. Por tanto, es inútil aconsejar un determinado tipo de conducta a la recién llegada. La fantasía y los antojos de los monjes rompen con todas las leyes y de nada vale adoptar un determinado comportamiento. En cuanto a ellos, no ha habido grandes variantes. Rafael lleva 15 años aquí, Clemente unos 16, Jerónimo 30 y Antonino 10. Este vino en sustitución del antiguo prior, un hombre de 60 años que murió a raíz de sus excesos. Rafael, oriundo de Florencia, es pariente cercano del Papa, con quien mantiene muy buenas relaciones. Desde que él está aquí, la reputación del convento quedó garantizada por la existencia de una Virgen milagrosa y por los impedimentos que se les pone a los murmuradores a fin de que no metan demasiado las narices en lo que ocurre aquí dentro. Aunque cuando él llegó, la casa ya se hallaba funcionando tal como tú la has visto. Hace casi 24 años que la casa se mantiene en pie
y todos los priores que por aquí pasaron han conservado un orden de cosas sin duda ventajoso para su libertinaje. Rafael, uno de los monjes más libertinos de este tiempo, buscó que le mandasen a esta casa porque ya tenía conocimiento de ella, y su objetivo es mantener los secretos privilegios de este convento el máximo tiempo posible. Pertenecemos a la diócesis de Auxerre, y aunque no se sabe si el obispo está enterado de todo o no, jamás le vimos aparecer por aquí. Por lo general son muy poco frecuentados, salvo durante la fiesta que se realiza a finales de agosto. Si vienen 10 personas al año es mucho. Sin embargo, cuando llegan aquí algunos extranjeros, el prior se preocupa por recibirlos bien y aparentar todo lo posible, a fin de impresionarlos con la austeridad y devoción de la congregación. Se van satisfechos y derrochando elogios hacia la casa, y así la impunidad de estos depravados sigue alimentándose con la buena fe del pueblo y la credulidad de los devotos. Por lo demás, nada es tan severo como las normas de conducta que debemos mantener, y nada es tan peligroso para nosotras como el infringirlas. Es fundamental darte ciertos detalles referidos a este punto, continuó diciendo mi instructora. Ya que aquí no es una excusa decir, no me castiguéis por la infracción de esta ley, lo ignoraba. Cada cual debe informarse de las normas a través de sus compañeras, o bien deducirlas por sí misma. No se previene de nada y se castiga por todo. El único instrumento de castigo que se admite es el látigo, que se aplica indistintamente en cualquier parte del cuerpo según la falta que se haya incurrido, sin exceptuar las más delicadas y las menos adecuadas para ejercer sobre ella tal ignominia. Es bastante normal que su castigo favorito les ocasione a esos depravados los más gratificantes momentos de placer. Tú experimentarás esos castigos, aunque no hayas cometido falta alguna. Tan pronto como hayas incurrido en ella, los 4 se entregan a esa cruel depravación y todos, a su turno, ejercen de castigadores. Hay uno que está a las 24 horas, que se llama el regente de día, y es quien recibe los informes de la decana de la habitación, se ocupa de la disciplina interna del serrallo y de todo lo que ocurre en las cenas a las que somos admitidas, el que fija los castigos y los ejecuta. Repasemos cada una de estas normas. A las 9 de la mañana debemos estar ya en pie y arregladas. A las 10 nos dan pan y agua para almorzar. A las 2 nos sirven la comida, consistente en un guiso bastante bueno, un trozo de carne hervida, un plato de legumbres, algunas veces un poco de fruta y una botella de vino para las 4. Todos los días sin excepción, sea invierno o verano, el regente visita nuestra habitación a las 5 de la tarde, a fin de recibir las denuncias de la decana, es decir, sus quejas respecto a nuestra conducta, e informarse acerca de las conversaciones mantenidas. El cumplimiento estricto del reglamento interno, el aseo, nuestra alimentación y sobre alguna otra cuestión demasiado indecente como para repetirla. Señora, dijo Sofía interrumpiendo a su compañera, es necesario informar en detalle sobre cada una de estas cosas, prosiguió Enfalía, corriendo grandes riesgos si no las cumplimos. Luego, el regente de día pasa a nuestro gabinete e inspecciona todo. Una vez cumplida su tarea, es muy raro que salga sin haberse divertido con alguna de nosotras, o como ocurre a menudo con las 4. Una vez que se marcha, si no es nuestro día de cena, somos dueñas de leer o charlar, o de distraernos entre nosotras hasta la hora de la cena, que nos sirven a las 8 y que por lo general consiste en un plato de entremeses o frutas. Luego nos acostamos a las 11. Si esa noche nos toca cenar con los monjes, suena una campana que nos advierte que debemos prepararnos. El regente de día viene a buscarnos y bajamos a la sala en la que nos has visto. Lo primero que se hace allí es leer el cuaderno de faltas desde la última vez que asistimos. Primeramente se enumeran las cometidas durante esta última cena, y que pueden ser tales como negligencias,
frialdad frente a los monjes en los momentos en que les servimos, falta de previsión, de sumisión o por no llevar la vestimenta exigida. A ello le sigue la lista de las faltas cometidas en la habitación durante los 2 días según el informe de la decana. Las culpables se colocan por turno en el centro de la sala, donde el regente de día enuncia la falta y el castigo correspondiente que ha sido determinado por él mismo. A continuación son desnudadas por el prior u otro monje si aquél se encuentra dedicado a otras tareas en ese día, y el regente se lanza a cumplir con los castigos prescritos de una manera tan brutal que provoca el desmayo entre sus víctimas. Ahora bien, la habilidad de esos depravados es tal que resulta raro encontrar un día en el que no existan castigos. Una vez que estos se cumplen, comienza la orgía, cuyos detalles son imposibles de describir. Esos curiosos caprichos, ¿alguna vez podrían llevarse a cabo de un modo regular? Lo esencial es no contradecir a los monjes, prevenirlo todo, pero aunque se tome cualquier precaución, jamás se puede estar segura. En medio de las orgías se cena. Nosotras somos admitidas a esas comidas que siempre son mejores y más abundantes que las nuestras. Las bacanales se reinician cuando nuestros monjes se hallan embriagados, y es entonces cuando sus mentes depravadas conciben los excesos más rebuscados. A medianoche nos separan y a cada uno de ellos tiene derecho de exigir alguna de nosotras para pasar la noche, y esa favorita duerme en la celda del que la ha escogido, y al día siguiente vuelve a buscar a aquellas que no han sido seleccionadas. Para entonces la habitación ya está limpia y la cama hecha. Algunas mañanas, antes de la comida, puede ocurrir que un monje solicite que alguna de nosotras vaya a su celda. Entonces el hermano que nos vigila viene a buscarnos y nos lleva hasta allí, y cuando ya no nos necesita, el mismo monje nos devuelve a la habitación o se encarga de ello el hermano. El guardián que arregla nuestras habitaciones y que a veces nos conduce es un viejo bestial, como pronto podrás comprobar. Tiene 70 años y es tuerto, cojo y mudo. Cuenta con 3 ayudantes para todo el trabajo de la casa. Mientras uno prepara la comida, el otro ordena la celda de los monjes, barre por todas partes y también ayuda en la cocina. El tercero es portero, a quien has visto al entrar. Jamás hemos visto a esos servidores, salvo al que está destinado a nuestra custodia, a quien está terminantemente prohibido dirigirle la palabra bajo pena de un severísimo castigo, ya que es considerado como uno de los delitos más graves. El prior viene a vernos algunas veces, fuera de los días en que está obligado a hacerlo, debiendo entonces realizar algunas ceremonias indecentes que irás aprendiendo con la práctica. Su inobservancia es también una falta muy grave, ya que el afán que ponen todos ellos en descubrirlas y así disfrutar del placer de castigarlas les lleva a multiplicarlas hasta el infinito. Es raro que Rafael se presente ante nosotras si no es movido por algún deseo, y en ese momento la obediencia es nuestra ley y el envilecimiento el premio que recibimos por ello. Por lo demás, después de servirles, vuelven a encerrarnos, de modo que no tenemos ocasión de salir afuera y tomar un poco el aire, a pesar de haber un jardín lo suficientemente grande como para poder explayarnos. Pero al no tener rejas temen una fuga, muy peligrosa por cuanto podemos alertar a la justicia temporal o espiritual acerca de los delitos que aquí se cometen, los que de inmediato serían corregidos. Jamás cumplimos con algún deber piadoso y asimismo nos está prohibido pensar o hablar de ellos. Cualquier propósito en este sentido es una de las faltas que se castigan con mayor severidad. Esto es todo lo que puedo decirte, mi querida compañera, me dijo nuestra decana, dando por concluida su instrucción. La experiencia te enseñará el resto. Ármate de todo el valor que te sea posible, pero renuncia para siempre al mundo. No sé de ninguna joven que haya salido de aquí y pueda contarlo. Fin
de la sexta parte.